Bienvenidos a Pinta y Dibuja con Ciangot. Hoy vamos a hablar de cómo trabajar con la marca Prismacolor Premier y vamos a dar una serie de 13 tips que les pueden servir o 13 técnicas que les pueden servir para trabajar con estos colores. Tienen que tomar en cuenta que estos colores vienen en cajas de 12 a 150 colores. Hay una gran variedad de gamas de color y es fabricado por una empresa norteamericana llamada Newell Brands. Se caracterizan por sus vibrantes colores y por su textura aterciopelada casi pictórica. Aquí les muestro un trabajo realizado por una alumna. Este trabajo está pintado sobre una tabla de MDF o un compuesto de madera con una imprimación previa, y todo lo que es el coloreado del rostro de la mujer está hecho con los colores Prismacolor. El tamaño de esta obra es de 60 por 80 centímetros y el fondo fue realizado con tiza pastel. Ahora vamos con las técnicas. La primera, degradado simple con un solo color. Se coloca el lápiz en un ángulo cómodo para nuestra mano y se va realizando el degradado con un trazo continuo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, presionando el color sobre el papel cuando empezamos a colorear para que salga el trazo mucho más oscuro y más uniforme. Y luego ir poco a poco disminuyendo la presión que se ejerce hasta llegar a la parte blanca del papel y tengamos ya realizado nuestro degradado. Segunda técnica, degradado simple de un color ayudado con el blanco. Si deseamos cubrir todos los poros del papel, que así como nos quedó en el anterior, fíjense que se notan todos los poros. Si deseamos cubrir todos los poros del papel, podemos utilizar el color blanco para sellar y cerrar esos poros que se forman por los granos del papel. Esto da un efecto un poco apastelado, donde el blanco se funde con el color. El blanco sirve para aclarar los tonos y eliminar los rastros de poros del papel, dando un acabado mucho más fino. Tercera técnica, degradado simple de un color con el blender. En el caso que no queramos que se nos apastelen los colores utilizando el blanco, podemos utilizar el blender que nos permite obtener unos degradados más vivos. Este blender es un lápiz incoloro y graso que ayuda a mezclar el color cuando lo estamos trabajando. Tienen que recordar que hay dos tipos de blender. Hay un blender que es el lápiz, que es como una grasita, y es un lápiz incoloro, y hay otro que es una especie de marcador licuador, que es como más líquido. Entonces depende de cuál de los dos utilicen. Posteriormente vamos a hablar de unas técnicas que pueden sustituir un poco el efecto de este blender marcador. Y también al final les dejo el video del blender que se hizo en el canal. Cuarta técnica, degradado compuesto con colores análogos. Por ejemplo, aquí hacemos un degradado utilizando colores cálidos como el marrón oscuro, el marrón claro, naranjas, ocres, amarillos y el color crema. Fíjense cómo voy repasando en esta esfera todos esos colores y se van fundiendo para dar un efecto mucho más liso y más parecido a la textura de lo que sonían estas bolas de Navidad. También se puede lograr utilizando solo colores primarios, es decir, trabajando capa sobre capa, superponiendo cada color hasta lograr un resultado esperado. Estos colores primarios son amarillo, cian y magenta. Es importante que se considere que el primer color que se coloca sobre papel virgen va a ser el dominante. Esto también va a depender mucho de la presión que se use al dibujar. Se recomienda colocar primero los colores claros, ya que es más fácil colocar un color oscuro sobre uno claro que uno claro sobre uno oscuro. Los colores claros no cubren los colores oscuros. Esto es algo que tienen que tener muy presente. Quinta técnica, coloreado lineal. Se utiliza el color con superposición de líneas rectas. A mayor cantidad de líneas, mayor saturación y oscuridad en el color. A menor saturación, más luces. También se puede utilizar aquí el llamado trazo cruzado. Este es un tipo de dibujo realizado a punta de líneas o trazos, como muestro aquí en el ejemplo. Es decir, en vez de ser
el grafito solamente utilizado, se pueden usar colores y seguir combinando las diferentes líneas de colores para hacer los trazados. No tiene mayor complicación esta técnica. Sexta técnica: coloreado tonal por fundido mediante superposición de color. Aquí se unen o se funden dos o más colores. Para ello se debe trabajar un degradado por color en sentido contrario o inverso cada uno, de manera de que en el centro se vayan mezclando y superponiendo poco a poco para ir uniendo cada trazo. Se debe realizar haciendo un trazo circular, corto y con una posición casi vertical. Esto va a depender un poco de la forma de nuestro motivo. Si nuestro motivo requiere un trazo recto, pues hacemos un trazo recto. Si nuestro motivo no tiene un trazo, una forma muy recta, sino de repente un poco más orgánico, como el rostro de una persona o como el dibujo de una esfera o de una canica, entonces usamos un trazo circular. Además, este tipo de trazo es más recomendado. Los médicos recomiendan más este tipo de trazo porque cansa menos la mano y daña menos que es la muñeca. Recuérdense, cuando coloreamos, trabajamos mucho con la muñeca y puede ser un poco cansón coloreado el dibujo. Séptima técnica: coloreado con raspado. Aquí lo que podemos hacer es quitar el color raspando o empujando con otro color. Es decir, podemos usar un color un poco claro y empujamos o raspamos o presionamos sobre la superficie del color que ya tenemos para dejar ver el color que está abajo, o también podemos utilizar una herramienta como la que muestro en pantalla para raspar la superficie coloreada y crear efectos de textura, luz o color, al dejar visible la parte inferior de nuestras capas de color. Generalmente esto provoca que se aclare un poco la zona que estamos raspando, que al final para lo que nos sirve, ¿no? Octava técnica: el esgrafiado. Para esto utilizamos una herramienta que no rompa el papel. Yo estoy utilizando un desbastador de cerámica que tiene una punta más o menos. También pueden usar un pirograbado para marcar, hundiendo la superficie del papel, y esta zona hundida quedará blanca. También pueden usar un papel vegetal que se coloca encima del papel que están dibujando, y sobre ese papel van a trazar con un lápiz todas sus líneas y van a marcarla muy fuertemente o haciendo mucha presión, de manera de hundir el papel donde vamos a dibujar. Entonces todas esas partes hundidas van a quedar sin colorear, como muestro en el video. Novena técnica: blanqueado con lápiz blanco. Esta técnica se basa en, una vez que ya tenemos listo nuestro dibujo, vamos aplicando con presión el color blanco sobre todo nuestro dibujo. Esto va a permitir fundir todos los colores, unificarlos, tapar todos los poros y darle un efecto más apastelado, iluminado y fundido a nuestro dibujo. Décima técnica: blanqueado y difuminado con el borrador. En esta oportunidad vamos a utilizar el borrador como herramienta para 1. quitar color sobre la superficie, 2. para ayudarnos a realizar el degradado. Cuando tratamos de quitar el exceso de color, tenemos que aplicar fuerza para ir borrando, ya que estos colores Prismacolor son grasos, no son tan fáciles de borrar. Sin embargo, sí se puede borrar un poco, especialmente los colores que son más claros. Ahora bien, supongamos que queremos difuminar colores. En vez de presionar tanto, vamos a hacer una presión suave y lo vamos a utilizar más para sobar los colores y por medio de la fricción ir mezclando cada uno de ellos. En el caso que quieran, por ejemplo, blanquear muchísimo más una zona, pueden utilizar o borrar una zona bastante como para crear un efecto de luz. Se puede utilizar un borrador de bolígrafo que es más rústico y tiene una mayor capacidad de raspado para lograr una zona más blanca y más limpia. Sin embargo, hay que tener cuidado de no romper el papel cuando se realiza esta técnica. Como acotación, informo que los difuminadores no funcionan bien por sí solos para difuminar los colores. Número 11. Diluir los colores con agua, aceite o alcohol. Pueden usar cualquiera de los tres medios para crear diferentes acabados. Los tres se aplican para
Los 3 se aplican de preferencia con pincel de cerda suave o con hisopo de algodón. También podrían usar el dedo como para extenderlo, como hago aquí en la imagen con el aceite. Aquí voy utilizando las 3 técnicas. Primero utilizo el agua, luego utilizo el alcohol y de último utilizo el aceite. El aceite logra mayor fundición de colores, sin embargo no me gusta mucho porque tiende a veces a la grasa a pasarse por la parte de atrás del papel. Prefiero un poco la del alcohol porque considero que logra extenderse mejor y tiene un secado rápido, por lo que maltrata menos el papel. Cuando aplicamos el agua tenemos que tener cuidado de usarla de preferencia con un papel un poco grueso de cartulina, por lo menos de 100 gramos como mínimo, cuidando la cantidad aplicada, ya que el exceso de agua rompe el papel. Cuando usamos el aceite debemos utilizar una cantidad mínima de aceite, de preferencia destilado, incoloro e inoloro. Puede ser de linaza o puede ser un aceite de bebé. Importante que sea una cantidad ínfima para que no traspase el papel, como ya les había dicho anteriormente. 12ª técnica. Luces con pintura blanca o corrector líquido. Pueden destacar los brillos de luces con toque de pintura blanca. Es importante no abusar el uso de la pintura, es decir, no tapar todo con la pintura. La pintura es nada más para los toques de brillo, es decir, las partes que son totalmente blancas en el papel y no para todo nuestro trabajo, porque de lo contrario vamos a dar un efecto sucio y desagradable. 13ª técnica de coloración. Para esta técnica vamos a utilizar el cloro o la lejía. Tienen que tener cuidado con esto, ya que es un líquido muy fuerte, a veces causa picazón y hay que colocar un poquito sobre la superficie, esperar un pequeño cantidad de tiempo y frotarlo para que vaya decolorando la superficie. No lo recomiendo porque esta técnica, aunque causa un efecto de repente de limpiado de la superficie, un poco de aclarado de la superficie, es preferible usar el borrador, porque de por sí el cloro es un químico y como químico va poco a poco con el tiempo dañando el papel. Entonces, a nivel de conservación de las obras de arte, a nivel de conservación de tu papel o de tu dibujo, no es recomendable a mediano y largo plazo. Sin embargo, cumplo con explicar esta técnica ya que mucha gente la utiliza. Entonces, cumplo con explicar que esto también algunas personas lo hacen. Como nota final, es importante que tomen en cuenta que la presión del lápiz aumenta en la medida que lo agarramos más cerca de la punta y que a mayor presión más oscuro va a ser nuestro trazo. También se pueden trabajar mezclando con otros materiales afines, como en el caso del óleo pastel. Aquí les muestro un trabajo de una alumna que realizó todo el fondo con óleo pastel porque son más gruesas las barras y más fácil para cubrir, y todo lo que es detalle de las figuras humanas las realizó con los lápices Prismacolor Premier. Ahora vamos a hablar de los papeles. Es muy importante para facilitar tu trabajo el tipo de papel que utilizamos. Entonces, vamos a hablar de 3 papeles y cómo influye el papel en tu dibujo. Por ejemplo, tenemos la cartulina más utilizada, que es la Bristol. Es económica, es fácil de conseguir y los poros del papel son medianos. Tienen un tamaño adecuado para adherir el color y mezclarlo. La opalina es más lisa que la cartulina del Bristol, su grano es más pequeño, permite lograr un acabado más limpio en el dibujo, con efectos más fundidos, y el color se desliza con más facilidad sobre este papel. Si quieres tener más textura, pues este papel no es el adecuado. Si quieres obtener un trabajo más fundido, entonces este es tu papel. La cartulina de hilo. Como sabes, esta cartulina tiene ciertas lineecitas o rayitas o hilos en su textura si lo ves de cerca. Si deseas un papel que te dé textura y te deje granos del papel, bueno, este es el papel que debes utilizar. Ya para concluir este tutorial, voy a hablar un poco de las ventajas y desventajas de los Prismacolor Premier. Entre la ventaja tenemos que es fácil de conseguir colores sólidos, tiene una amplia gama de colores, todos enumerados y bien específicos, permite trabajar bien sobre el papel y cubrir los poros del papel con bastante facilidad.
Tiene una calidad cremosa, excelente para trabajar los colores de la piel. Los colores son intensos y suaves por estar fabricados con cera y colorantes, y tienen la posibilidad de crear efectos casi pictóricos. Es decir, con la Prismacolor podemos lograr unos efectos que se vean casi que pintura al óleo. Como ya le había dicho al principio y se lo había mostrado, este trabajo de esta alumna hecho con Prismacolor Premier no parece que fuese colores, sino que parece pintura. También tenemos estos otros trabajos. Ahora, entre las desventajas tenemos menor resistencia a la luz que otras marcas por ser lápices que están mezclados con cera y colorantes para hacer los colores más vivos. Son mucho más costosos que los otros colores policromos, por ejemplo, de la marca Faber-Castell. Es más difícil hacer detalles ya que su punta es un poco más gruesa y más blanda. Sin embargo, no imposible. Los colores no son tan naturales, son más escandalosos, más vivos, más fuertes de lo que serían o de lo que se encuentra en la naturaleza. Es más difícil de borrar por su misma calidad grasa y pues se rompen con cierta facilidad porque con lo mismo que son grasos y son más blandos, es más fácil de que se rompan. Ahora bien, para sacarle punta pues se recomienda usar un sacapunta manual o un cúter o un X-Acto y evitar el sacapunta eléctrico, que de por sí es muy abrasivo y pues tiende a romper con facilidad las minas de los lápices. Ya para finalizar, recuerda que lo más importante no son los materiales que utilices, sino tu habilidad para dibujar y dominar cualquier material. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Taller Arte Libre. Recuerden suscribirse, seguirnos en las redes sociales y compartir el video. Muchísimas gracias. Hasta luego.